pero muy importante. Mira, doctor, es un poco complicado, hay muchos temas, sí, son bastantes temas. Bueno, ahora se han tenido tiempo para estudiar esto, entonces hay que ser un poquito más, como diría, acucioso, ¿no? O sea, como digo, acucioso, un poquito más descriptivo, ¿no? Para poder identificar las estructuras. Y sobre todo, por lo menos, las estructuras que nos importan a nosotros, o por lo menos en la importancia clínica que se debería ver eso. Entonces, ¿cuáles serían las principales estructuras que nosotros deberíamos encontrar acá? Primero, todos deberíamos encontrar en los cortes a niveles de bulbo, ¿no es cierto? A niveles de bulbo. Entonces, si yo les saco esto, miren, les pongo así. Entonces, yo debo identificar algo muy claramente, porque estas maquetas, o por lo menos estas configuraciones, están más hechas a libros, a cortes a nivel de. Entonces, si yo veo esto y me digo, doctor, ¿qué es eso? No sé, no tengo ni idea. Entonces, yo pienso acá, ¿no es cierto? Entonces, y acá yo pienso en que mi configuración externa, ¿no es cierto? Para eso vamos a aprender primero externa, para aprender la interna. Entonces, en la configuración interna, yo recuerdo que encontrábamos, externa diré, encontrábamos tres partes, ¿no? Un mesencéfalo, un bulbo y un puente, ¿no es cierto? Entonces, el bulbo es la porción más inferior y el mesencéfalo es la porción más superior. Entonces, cada uno tiene sus porciones, tiene sus características, ¿no es cierto? El bulbo, ¿qué tiene? Tiene pirámides y tiene una oliva en la porción más ventral, ¿no es cierto? En la porción más posterior tiene los tubérculos gracili uniformes, chicos, posterior, en la porción más dorsal, ¿no es cierto? Junto a su confluencia va a llegar al obelis, ¿no es cierto? O el cerrojo. Entonces, es lo que yo debería tratar de buscar, por lo menos en estas muestras. Entonces, si yo te pongo esto y mira, doctor, ¿qué es eso? No entiendo. O sea, no veo. Entonces, yo pienso, a ver, entonces, ¿esto qué tiene forma? Tiene forma de una fosa. Mira, ven una fosa, ¿no es cierto? Ven una fosita. Ya está, entonces, una fosa. Entonces, yo pregunto ahí, ¿qué estructuras macroscópicas de la tronco tienen fosa? Tiene puente, ¿no? El puente tiene una fosa, que es el cuarto ventrículo, ¿no? Yo preguntaré, ¿el cuarto ventrículo tiene una fosa así de profunda? No, no tiene, ni siquiera se llama fosa, dice el cuarto ventrículo nomás, ¿no es cierto? Y tiene una fovea, ni siquiera es fosa, que ni es fosa. Entonces, yo pienso, ¿cuál es el otro que tiene una fosa? El mesencéfalo, ¿no es cierto? Entonces yo digo, claro, el mesencéfalo tiene una fosa interpeduncular, ¿no es cierto? Entonces, y esa fosa interpeduncular de su cara medial de los pies de los pedúnculos cerebrales nace el tercer nervio oculomotor, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo acá qué estoy viendo? Entonces, yo acá estoy viendo los pedúnculos cerebrales, ¿ven, no es cierto? Y acá lo que están formando una fosa interpeduncular, ¿no es cierto? ¿Y qué les dije? Que por ahí va a salir la emergencia de un nervio. El tercero. Que es el tercer nervio craneal, ¿no es cierto? Entonces, acá yo estoy viendo que es un tercer nervio craneal, un nervio craneal. Sí, entonces ese es el nervio oculomotor. Entonces, este sería el pedúnculo cerebral. Y justo lo que le estaba hablando con su compañera, ¿no es cierto? Entonces, el pedúnculo cerebral va a tener va a ser parte de otra estructura interna del mesencéfalo. ¿Y yo puedo ver acá esa estructura interna del mesencéfalo? Sí, la puedo ver. Entonces, toda esta zona que estamos viendo acá sería la porción más ventral, ¿no es cierto? La porción más ventral, digámosle, más ventral. Entonces, esa porción más ventral, vamos a encontrar otras estructuras u otros fascículos que van a descender por este pedúnculo, por esta porción basal, como le tendría que decir, ¿no? Porque es una porción basal, delimitada por quién, por la sustancia negra. ¿Ya? Entonces, el 13 que están viendo ahí es la sustancia negra. ¿Ves, chicos? Y mira, doctor, ¿y esto que está acá de rojito? Entonces se sobreentiende, ¿no es cierto? Porque lo han querido incluso hasta para ayudar. Es el núcleo rojo, ¿no es cierto? Ese debería ser el núcleo rojo, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, gracias, esto pues. Entonces, acá entonces, miren, ustedes pueden ver, acá sus compañeros también les han dejado estas pequeñas estructuras, ¿ven? Entonces ustedes dirán, ¿por qué lo han hecho? Porque obviamente tiene un significado, ¿no? Y es justamente lo que le está tratando de explicar a su compañera, ¿no? Entonces, acá el pedúnculo cerebral va a dividirse en tres partes. Una porción media, que es esta, dos porciones laterales. Obviamente que esta está más cercana a la línea media, ¿no? Pero asumamos que son laterales, ¿no? Independiente mirando esto, ¿no? Del pedúnculo cerebral. Entonces, a nivel medio de esto va a pasar una fibra o un haz, que es muy importante, ¿no? Desde el haz corticoespinal, que es muy importante, o es la vía piramidal que viene del área motora primaria, ¿no es cierto? Va a descender a nivel de este pedúnculo cerebral, obviamente de la corteza al pedúnculo cerebral hay otro trayecto. No es que yo les pregunte, ¿no? Dime trayecto de la biopiramidal, me van a decir corteza y pedúnculo cerebral. No, tiene otro trayecto también el cerebro, que después lo vamos a estudiar, ¿no es cierto? Entonces, vía córtico-espinal. Función
Básico tienen que decirme todos. Control del motor voluntario, pues, chicos, ¿no es cierto? Ayuda a la agilización de los miembros. Tiene un control motor fino de los dedos. ¿Ya? Entonces, eso ustedes no se pueden olvidar. Entonces, después, y laterales, como le está tratando de explicar su compañero, laterales. ¿Qué tenemos laterales nosotros? Tenemos a las vías corticopontinas. Esas vías corticopontinas no se van a dirigir tal como le estoy hablando, ¿no? Como dice el córtico espinal, ¿no? A la médula espinal, sino ¿a dónde? Al puente, pontina, por eso tiene ese nombre. Y del puente se van a hacer después contralateral, obviamente va a llegar los núcleos pontinos, después se hace contralateral y se va a dirigir ¿a dónde? Al cerebelo. ¿Por medio de quién? Del pedúnculo cerebeloso medio. Eso tampoco podemos olvidarse. Entonces son otras fibras que van a tener una retroalimentación activa, porque del cerebelo después se van a dirigir de nuevo a la corteza. Y eso en cerebelo también lo vamos a volver a ver, chicos. ¿Ya? Por favor, no se olviden. Entonces, ya. Entonces, y hemos hablado de estas porciones, que es la porción basal también delimitada ahí, y esas fibras corticoespinales también van a tener unas fibras corticobulbares o corticonucleares, como le he dicho a su compañero, ¿no? Las fibras corticobulbares, corticonucleares, ¿a dónde se dirigen? Si dice corticonuclear, ya te está diciendo. Hacia los núcleos de los nervios craneales. Específicamente a quiénes? Al tercero, al cuarto, al sexto, al glosofaringio, al décimo, al doceavo y a lo onceavo también, ¿no? Porque son fibras que son eferentes, somáticas, generales, ¿no es cierto? O motoras, como que quieren decir de esa manera, ¿no? También, ¿ya? Entonces, esa es la función de las fibras corticobulbares o corticopontinas. Entonces, si acá nosotros vamos a encontrar todas las fibras corticoespinales, más ventrales, acá en esta zona, acá le he hablado una pequeña liniecita, ahí están las fibras corticobulbares o corticonucleares. ¿Bien, chicos? Listo. Entonces, de ahí nosotros nos vamos a dirigir hacia otra estructura, ¿no? Que va a delimitar con el tegmento, ¿no es cierto? Porque dijimos que hay porción basal, un tegmento y un tectum o techo, que es la porción más dorsal del mesencéfalo. Entonces, viendo todo eso, nos vamos a tener después al sustancia negra. Y esa sustancia negra es una sustancia muy importante porque vamos a encontrar un contenido altamente dopaminérgico, ¿no es cierto? Que va a ayudar a la contracción, ¿no es cierto? Al movimiento. Y vamos a encontrar otro que va a ser lleno de GABA, que es un inhibidor de ese movimiento, así lo menciono, ¿no es cierto? Entonces, esos van a ser llamados el pars compacta y el pars reticularis. El pars compacta está lleno de dopamina y el pars reticularis de GABA. Uno es más dorsal y el otro es más ventral. Así es como nosotros debemos dividir, ¿ya? Dorsal y ventral. Entonces, esta sustancia negra vamos a poner acá la porción más ventral y la porción más dorsal, chicos. Entonces, uno de ellos es el pars reticularis y el otro es el pars compacto. Entonces, eso ustedes tampoco se pueden olvidar. Porque, ¿qué causa la deficiencia de dopamina? ¿Ansiedad? Claro, puede ser también depresión. Lo que más, la enfermedad más característica que se da con el progreso de los años es la enfermedad de Parkinson, ¿no es cierto? Entonces, debido a esa deficiencia de dopamina, vamos a tener esa enfermedad de Parkinson. Entonces, eso es muy importante también saberlo, porque eso va a ser un pan de cada día. Ustedes tendrán ya abuelitos que ya padecen eso, ¿no? Pueden padecer a Parkinson o pueden padecer Alzheimer, ¿no es cierto? Que es otra enfermedad neurodegenerativa, igual que el Parkinson. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Muy bien, uno es cognitivo, es la opción. ¿Y qué es la cognición? Así solo para decirlo así. ¿Recuerdos? No. Más o menos así. Son ahí está, va por ahí. Es un análisis, es la capacidad de nosotros de sintetizar conceptos, de entenderlos. Esa es la cognición. Y yo les voy a decir así una sopladita para sus semestres posteriores. El Parkinson es lo opuesto al Alzheimer. Si el Parkinson ataca primero a la porción motora, el Alzheimer primero ataca a la porción cognitiva, pero ambos llegan a lo mismo.
O sea, primero empieza cognición al SM y al final ataca ¿qué? A la porción motora. Lo opuesto es en Parkinson. Parkinson ataca primero la porción motora y termina en la cognición. Entonces, ambos van a llegar a un mismo final, obviamente con un mayor desarrollo neuroprogresivo, ¿no? En años, ¿no? Unos avanzan más rápido que otros. Entonces, no se olviden de esa sustancia negra, muy importante, es elemental que ustedes le van a sacar la sustancia negra. Obviamente en el examen yo les pongo acá. Entonces, si acá la estamos viendo, acá también hay que. Entonces, acá ¿puedo ver la sustancia negra? Claramente sí puedo ver la sustancia negra, ¿no es cierto? Incluso acá puedo ver una porción ventral y acá puedo ver una porción dorsal, ¿no es cierto? Entonces ahí puedo identificar el pars compacti-pars reticularis. Y acá puedo ver a los pedúnculos cerebrales. ¿Ven acá los pedúnculos cerebrales? Bien bonitos, ¿no? Entonces, yo por lógica, si yo te pongo la aguja acá y te digo, ¿qué vía pasa por ahí? ¿Cuál sería su respuesta? Muy bien, esa es la respuesta que lógica ustedes entienden. ¿Ustedes tienen que tener esto para identificarlo? No, pues si yo te lo pongo en la porción más medial del pedúnculo cerebral, lógicamente tiene que ser córtico espinal. ¿Ya? Y si yo te lo pongo acá, al costadito, así ya un poco saliéndose, tendría que ser fibras córtico-pontinas, ¿no es cierto? Entonces no se van a decir, doctor, es córtico espinal, pero es que no se ve el límite, pero... La deducción, ¿no? Es la deducción, pues chicos, o sea no tengo que ponerte ahí lineecitas como para que te des cuenta, ¿no? Tienes que saber también sus límites, o sea, tiene que ser por lo menos el límite más lateral, más cercano a ese, obviamente debe ser una fibra córtico-pontina, ¿no es cierto? Entonces, vayan a eso, no se compliquen. Descarte. Una consulta. A ver. Vi que había frontopontina y temporopontina. Claro, eso depende ahí dorsal y ventral, ¿no es cierto? Pero esa parte dice distribución. No voy a ser tan específico. Yo lo que quiero es que ustedes sepan lo esencial, lo que pasa por ahí, y su función y su trayectoria. Chicos, porque sí podría hacerlo de esa manera, ¿no? Pero es extenso el tema y no me conviene hacerlo así tampoco, porque ustedes no lo van a entender bien. Sepan nomás lo que pasa por ahí, qué trayectoria tiene, de dónde viene, que es lo que me importa también. Porque yo les digo, las fibras corticopontinas, ¿de dónde vienen? También de la corteza, pero ¿vienen del área motora primaria nomás? No, viene de la corteza parietal, viene de la corteza occipital, viene de la corteza frontal también. Entonces todo ese cúmulo llega y se ve en esta fibra y se va a dirigir al cerebelo. Ese es su fin. En cambio del área de la corteza espinal viene de la área motora primaria y la área motora secundaria más si quieren especificar. ¿Ya? 4 y 6. ¿Me chicos? Entonces, porción basal, ya estamos viendo. Pedúnculo cerebral, medio y sus corticopontinas, sustancia negra. Entonces, si yo veo entonces, este sería un nivel de un corte de nivel de colículo inferior, lo más probablemente, ¿no es cierto? Porque no puedo ver ni siquiera el colículo superior ni el colículo inferior. Probablemente es un colículo inferior, ¿no? Un poquito más abajo incluso, yo podría considerarlo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir a este corte que me gusta un poquito más. Transversal. No sé, este debería ser. Ya. Entonces, este es un nivel de corte colículo superior, porque son estructuras diferentes donde nosotros vamos a encontrar otras estructuras, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Ya, este mejor es mejor. Entonces, este es un corte a nivel de... Colículo Inferior. superior. Tiene El más bien... superior tiene a los núcleos rojos. A los núcleos rojos, ¿no es cierto? Porque este es el colículo superior. ¿Y también por qué? Porque hemos dicho el nervio oculomotor. Entonces, todo esto que están viendo es el colículo del núcleo rojo. Y esto que están viendo acá, van a disculpar chicos, esto debería estar así. O sea, esta línea que ven ustedes acá, debería continuar acá. Entonces, este es el núcleo del nervio oculomotor. Entonces, acá debería estar ¿quién? El núcleo de Denninger-Westphal. El núcleo de Denninger-Westphal. Está altamente relacionado al núcleo oculomotor, obviamente parasimpático, ¿no es cierto? Que nos va a producir en el ojo la meiosis. Meiosis es una división celular, esa es otra cosa, ¿ya? Meiosis. Me vale por un error de una. No, yo veo meiosis mal. No -5, solo mal. Me conformo con eso. Entonces, este es el núcleo rojo. Entonces, ustedes deben tener en cuenta esta relación que ustedes ven, ¿no es cierto? Entonces, ven que las fibras del núcleo oculomotor van a pasar por el núcleo rojo. Entonces, una lesión del núcleo rojo también va a implicar una lesión ipsilateral del núcleo del trayecto del nervio oculomotor, de las fibras del nervio oculomotor, más bien diría, ¿no? Del nervio oculomotor. Entonces, eso hay que tener muy
muy en cuenta. Entonces, ahora vamos a ir a la cuestión, ¿no? Del núcleo rojo. Entonces, el núcleo rojo, como pueden ver, está más dorsal a la sustancia negra. ¿Ven, no es cierto? Ahí claramente está, ¿no es cierto? Entonces, ese núcleo rojo es también otro centro, otro núcleo muy importante. Pero le dije que es más importante en quiénes. En los mamíferos. ¿En quiénes específicamente? ¿Qué mamíferos? En los primates. Nosotros obviamente somos un tipo de primate, ¿no? Pero más evolucionados. Pero yo digo, en los primates, gorilas, orangutanes, ellos tienen mucho más relacionado, mucho más desarrollo eso. ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar por qué? Porque ellos desde el nacimiento, o por lo menos los bebés desde el nacimiento, ¿qué necesitan? Necesitan tener, Equilibrio. no necesitan tener, Fineza. necesitan tener un agarre, necesitan tener unos agarres primitivos, como diría, ¿no es cierto? No sé si ustedes saben, ¿no es cierto? Cuando el bebito nace, tiene unas maniobras interesantes, ¿no es cierto? Tiene unos, ¿cómo se dice esto? Unas maniobras primitivas, creo que le dicen de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, eso desaparece conforme pasa el tiempo. Entonces, eso sí aparece cuando está el bebé pequeñito, recién nacido. En los primates es lo mismo. Eso lo necesitan para sobrevivir, para agarrarse a algo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ese fascículo rubroespinal ellos lo van a tener mucho más desarrollado. ¿Y qué hemos dicho que el fascículo rubroespinal hace? Punto de deposición. No, Es un facilitador de músculos flexores, hemos dicho, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que corrige el córtico espinal. Por ejemplo, yo quiero poner mi mano ahí, entonces, ¿qué me impide que me corrija por lo menos cuando tenga ese... Digo, no debo hacer eso, ¿no? Pongo esto en mi mano, es el rubroespinal. Eso tampoco pueden olvidarse, muy importante. ¿Y a dónde es lo que yo quiero ir? Entonces, ¿cuál es la mayor afinidad, un poco más específico? ¿Cuál es la mayor afinidad del fascículo rubroespinal? Hacia los músculos de los miembros superiores. Por eso les dije una mano y no un pie. Entonces, ¿hasta qué segmento de la médula espinal vamos a presentar el rubroespinal? Hasta el T1 o T2 por lo menos, ¿no? Porque T1 es el plexo braquial, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Entonces, eso por lo menos no hay que olvidarse. ¿Por qué? Porque en base a eso nosotros vamos a delimitar ciertas posturas en cuanto a la lesión que es superior al núcleo rojo e inferior al núcleo rojo. Entonces, si es superior al núcleo rojo, ¿qué vía estaríamos cortando ahí que impide el movimiento? El núcleo rojo está altamente relacionado con otra estructura que se encuentra en el diencéfalo, que es el tálamo. El tálamo. Entonces, cuando se corta un nivel a nivel de esas fibras, va a producir una postura de decorticación, chicos. O sea, ¿qué es una postura de decorticación, chicos? ¿Han leído un poquito? Postura de cerebración. creo que no tiene, como que no puede enderezar la espalda o algo así. Son posturas que se ocurren cuando hay lesiones a nivel superior o a nivel inferior del núcleo rojo. Entonces, cuando ocurren esas lesiones, el paciente adopta unas posiciones características. Unos pacientes hacen una flexión de los miembros superiores de esta manera y aducen y extienden las piernas. Y otros extienden las manos y aducen y flexionan los dedos y se ponen de esa manera y también flexionan las piernas. Entonces son unas posturas de descerebración, cuando extiende todo, no se olviden. Y una postura de decorticación cuando flexiona los miembros superiores. ¿Me entienden, no es cierto? Entonces cuando pasa una lesión sobre el núcleo rojo y otra inferior al núcleo rojo. ¿Ya? Entonces ese fascículo rubroespinal, por eso les digo, es muy importante. Para los primates que para nosotros, ¿no? Entonces, ese es el núcleo rojo. También hay que dividirlo por otra parte, ¿no? Entonces, ¿el núcleo rojo tiene partes? Sí tiene partes. Tiene una porción que es 1/3 de células parvocelulares y 2/3 de células magnocelulares, ¿no es cierto? El tercio magnocelular es más, el tercio parvocelular es más caudal o oral. Es más oral. Y los 2/3 magnocelulares son más caudales. Entonces, el 2/3 magnocelulares, ¿qué va a dar origen? Va a dar origen al fascículo rubroespinal. No se olviden esa parte. Y el tercio parvocelular al rubro olivar. ¿Ya, chicos? Entonces, esa es la función, o por lo menos los conceptos que tienen de los fascículos que van a emerger del núcleo rojo. Muy importante, ¿ya? Después, entonces,
Después, ahora vamos a hablar un poquito del nervio oculomotor. Entonces, el nervio oculomotor o el núcleo oculomotor es un núcleo muy importante porque va a tener columnas eferentes viscerales, va a tener columnas eferentes somáticas generales, ¿no es cierto? Porque unos van a producir el movimiento de qué músculos, del recto superior, del recto inferior, del recto medio y del oblicuo Inferior. oblicuo inferior, ¿cierto? Y el recto inferior más, ¿no es cierto? Entonces son 5 músculos, ¿no es cierto? 5 músculos que va a estar a cargo él. Oculomotor. El núcleo nervio oculomotor. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo ese músculo o ese núcleo va a hacer que nosotros tengamos una mirada conjugada y una mirada simétrica, ¿no es cierto? Porque no es que nosotros somos como camaleón, ¿no es cierto? Miramos de un lado al otro y miramos para allá abajo, ¿no es cierto? Es convergencia, creo. Entonces, ese es ahí un reflejo, ¿no es cierto? Claro, obviamente, cuando nosotros miramos a un lugar, pero también es en base a quién? En base a fascículos y fibras que se encuentran en el mesencéfalo. Entonces, en base a eso, se ha encontrado que hay lugares o centros para las miradas vertical y horizontal, donde están integradas esas fibras. Entonces, ¿cuál es la principal centro de mirada para horizontal? ¿Cuál sería? ¿Han leído un poquito? Porque si lo pensamos, ¿no es cierto? La mirada horizontal, o sea, yo mire de sitio, a cada lado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué músculos intervienen ahí? Del ojo. Todo medial. Obviamente el recto medial, o sea, el oculomotor, y el recto lateral. Específicamente ellos dos. Si queremos ser así bien estrictos, ¿no? Específicamente ellos son muy importantes para eso. Entonces, recto lateral, abducens. Recto medial, oculomotor. Entonces, ellos dos se integran en una estructura para que los dos vayan al mismo lado. No vayan al lado contralateral, obviamente, ¿no es cierto? Porque el recto medial tiene que ser una posición de aducción, ¿no es cierto? O sea, mirar hacia la línea media. Entonces, el recto lateral, ¿qué hace? Abducción. Obviamente ahí trabaja el recto medial, el recto lateral se relaja, ¿no es cierto? Cuando se contrae, nos vamos hacia el lado externo. Entonces, ¿quién integra todo eso? Se llama una sustancia llamada el FRPP. ¿Y cómo sería eso? Sería la formación reticular pontina paramediana. Así se le dice. Esa es la estructura que va a integrar el centro de la mirada horizontal. Muy importante. Y me dirán, doctor, ¿quién es el centro de la mirada vertical? Entonces ahí solo interviene ¿quién? El nervio, el núcleo oculomotor. Porque el recto superior y el recto inferior es el centro de la mirada vertical. Entonces, ¿quién es el que interviene ahí? El área pretectomedial. Entonces, esas dos estructuras son muy importantes para esos centros de mirada. ¿Ya, chicos? Entonces, esa es parte del núcleo oculomotor. Entonces, acá, ¿qué otras estructuras más podemos observar? ¿Pueden ver esto? ¿Esto qué es, chicos? Acueductos. El acueducto de Silvio, muy importante, ¿no? Porque va a estar conectando ¿quién? El cuarto ventrículo con el tercer ventrículo. El tercer ventrículo se encuentra entre ambos tálamos. Eso para que no se olvide. Entonces, acá no lo vamos a encontrar, ¿no? Porque el diencéfalo es una porción mucho más ventral y superior, obviamente, al mesencéfalo, ¿cierto? Pero ya está cerca, ¿no? Entonces, ¿qué otra estructura más deberíamos encontrar acá? ¿Qué es el menú? Ahí tengo una duda. El periacueducto. Ah, ya. Me duda. Esto es el colículo superior. Entonces, el colículo superior, ¿qué función tiene? Visión. Obviamente está integrado con la visión. Entonces, yo pienso ahí, ¿cuáles serían las principales vías aferentes que van a llegar al colículo superior? ¿De dónde vienen? Primero de la corteza cerebral. ¿Y qué parte de la corteza cerebral? Principalmente occipital, pues estamos hablando de visual, ¿no es cierto? Occipital. ¿Y de dónde viene también? De la retina, pues, ¿no? Porque también está integrado con la retina. ¿Bien, chicos? Entonces, ¿con quién también va a estar conectado? Con el colículo inferior. ¿Por qué estaría conectado con el colículo inferior? ¿Qué función tiene el colículo inferior con esto? Audición, ¿no es cierto? Sí. Entonces, vamos por acá. Entonces, el colículo superior y el colículo inferior, que estamos viendo ahí, están conectados también. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos algo, también giramos la cabeza y también con eso que apuntamos con los ojos. Entonces, esos dos también están interconectados. Eso ustedes tampoco pueden
olvidarse, chicos. Tienen mucha relación. Entonces, ¿y quién va a estar integrando todas esas funciones de audición, visual, para que lleguen hacia una posición vestibular? ¿Cuál sería su origen? Núcleo pretectal. No, el área protectora es otra cosa. Es para la reflejo fotorreactivo y al... Cinético. No, el fascículo longitudinal Es una vesícula. medial. Ese es el que va a estar integrando todas esas funciones por lo que va a estar pasando de dónde. ¿Cuál es su origen del fascículo longitudinal medial? Los núcleos vestibulares. Y esos núcleos vestibulares, ese fascículo longitudinal medial va a integrar la función de audición, de visión con los ojos. ¿Me entienden, chicos, más o menos? ¿Y dónde está ese núcleo? No, el núcleo vestibular es más abajito, pues está en un puente. Ok. Y entre el bulbo. Entonces, todavía no lo estamos viendo. ¿Ha sido? No, pues es que eso es un rato que es. Allá. Entonces, esa parte por favor tampoco se olvide. ¿Ya? Eso va a entrar en el examen. Todo lo que he hablado más o menos iba a entrar en el examen. Le estoy tratando de desmenuzar esas partes que están bien descritas, pero así nomás, como centros nomás, chicos. ¿Ya? Si quieren leerlo más, pueden también este libro. ¿Ya? Y si no, cuando termine, me lo pueden preguntar un poquito más de detalle. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esas cosas por favor no se olviden. Bien, entonces continuemos. Doctor, ¿cómo se llamaba ese núcleo? El núcleo vestibular es el que junta todo. No, el núcleo vestibular va a tener un origen, que es el núcleo vestibular medial. Y ese núcleo vestibular medial va a dar origen al fascículo vestibuloespinal medial. Entonces el vestíbulo espinal medial se va a juntar con el fascículo longitudinal medial, que tiene mucha relación con la visión, con el movimiento de los ojos, y también con la audición. Después lo vamos a ver. Con la audición no tanto, pero con la visión sí. Sí o sí. Ya. Entonces sigamos. Entonces vamos a irnos a un nivel un poquito más abajo. Y vamos a ver al nivel del folículo inferior. Acá sí ya no vamos a ver al oculomotor ni al núcleo rojo. Vamos a ver escasamente eso. Entonces vamos a ver otro núcleo, que es el núcleo de nervio troclear. ¿Ven esto? Este es el núcleo de nervio troclear. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo lo identifico también? Porque es el único que se va a decusar internamente en el velo medular superior ante su salida de la porción dorsal del mesencéfalo, debajo del folículo inferior. ¿Ven, no es cierto cómo se decusa? Ahí se ve. Entonces, esa es la principal característica del nervio troclear. Pero no el núcleo nosotros si troclear. le ponen ahí el alfiler. ¿Dónde? Tenemos acá, justo en la decusación. Y nos dice, de estructura señalada es. ¿Está bien si le ponemos nervio troclear o sí se tiene que poner la decusación del nervio troclear? Yo le pondría más bien fibras del nervio troclear. Pero nervio troclear. Fibras. no, fibra de nervio troclear no estaría bien. Anteriormente sería fibras del núcleo troclear, sería más bien. Ya, fibras del núcleo troclear. Sería más El bien nervio dicho, troclear. ¿ya? Pero si les pongo acá, obviamente sería el nervio troclear. Entonces, no se olviden entonces que el nervio troclear es contralateral al nervio troclear de que ha salido. Eso tampoco se deben olvidar, porque no es ipsilateral. En cambio, el nervio troclear es ipsilateral al músculo que inerva, o sea, del mismo lado. Sí, el nervio, por eso te he dicho. El núcleo no. Si yo les hablo, el núcleo es ipsilateral o del mismo lado al músculo que inerva. No, pues. No, pues. Porque hemos dicho que el núcleo izquierdo va a inervar al músculo derecho. El nervio va a inervar al nervio derecho va a inervar al músculo derecho. En cambio, las fibras antes de esa decusación sí van a ser obviamente contralaterales al músculo derecho. Antes de la decusación. Después ya sí serían del mismo lado, ¿no es cierto? Y esto. Ya. Entonces, después, ¿qué otra estructura acá tenemos? Obviamente acá tenemos al pedúnculo cerebral. Acá también estamos viendo cierta parte de los lemniscos. ¿Qué lemnisco sería este? ¿Cuál? Acá vemos otras estructuras, ¿no? ¿Qué es el lemnisco? Ese no se divide en 4. Medial, lateral, espinal y lateral. Lateral, ¿no es cierto? Medial, trigeminal, espinal y lateral. Medial, espinal, trigeminal. Claro. Existen cuatro tipos de lemniscos, ¿no? ¿Cuál sería el lemnisco lateral? ¿Cuál es la función del lemnisco lateral? Audición. Audición. ¿Del lemnisco medial? Tronco y... Vibración y propiocepción. Ya, vibración, propiocepción y tacto discriminativo. Pero es una propiocepción Contralateral. consciente. Justamente creo que el doctor le estaba preguntando, ¿no? Ahí el haz espinocerebeloso. El haz espinocerebeloso ventral
justamente va a llegar a esta zona, ¿no? Junto al pedúnculo cerebral superior. Ahí se va a decusar de nuevo para llegar al cerebelo. Entonces tiene una propiocepción inconsciente, igual que el otro espinocerebeloso. Los dos son inconscientes. En cambio, el haz de Gol y de Burrage, que van a formar el lemnisco medial, van a formar una función propioceptiva consciente. Eso ustedes tampoco deben olvidarse esa parte. ¿Bien, chicos? Entonces acá también estamos viendo parte del acueducto de Silvio, y acá esta sustancia que nosotros debemos ver y que también debería estar ahí sería la sustancia gris periacueductal, en cual en su porción más dorsal acá vamos a encontrar un fascículo, y ese fascículo es el fascículo longitudinal medial. ¿Acá se ve? No, pero acá sí. Entonces, acá nosotros estamos encontrando la sustancia gris periacueductal, ¿no es cierto? La sustancia gris, que es el acueducto de Silvio, ¿no? Y acá entonces, ahí se encuentra el fascículo longitudinal medial. Lo voy a sacar un rato porque está ahí el ojo. Ahí sí está, no vaya. Se lo señalo mejor porque está medio débil. Acá se encuentra el fascículo longitudinal medial. Va a ir toda su porción más dorsal cercana al acueducto de Silvio, o el acueducto que encontramos acá, ¿no? Cercano al piso del cuarto ventrículo. Ahí se encuentra. El fascículo longitudinal medial es un centro integrador de la función de los movimientos del ojo con los núcleos vestibulares, con la cabeza, ¿no? Con la posición de la cabeza. Movimiento de los ojos con la posición de la cabeza. ¿Ya, chicos? Entonces, ese haz sí vamos a poder verlo en este corte sagital. ¿Listo? Entonces vamos a bajar un poquito más abajo. Vamos a ir a tratar de ver otras estructuras que son más importantes, yo creo. Y acá vamos a ver un corte muy interesante. ¿Ven este corte? Todavía te lo ponen así grande para soplarte. Entonces el cuarto ventrículo. Un corte a nivel pontino. Eso es lo que ustedes deben acordarse. Y acá ustedes vamos a ver distintas fibras. ¿Ven este corte? Este sería, este corte que está acá más acá sería un corte de qué digan, un corte de qué estoy hablando. Este sería la porción más posterior, o llamada también la calota pontina, así también le dicen. Y este sería su porción basilar, su porción más ventral. Entonces, si acá estamos viendo esto, entonces acá vamos a ver distintas fibras. Mira, acá no se ve, lamentablemente. Ya, acá sí. Entonces, así lo vamos a poner. ¿Ven esto? ¿Ven estas fibras que van de medial a lateral? ¿Esas qué fibras serían? Esas serían las fibras córtico-pontino cerebelosas. ¿Ven? Y estas fibras que ustedes ven acá, ven estos rojitos. ¿Eso qué sería? Fascículos de fibras córtico-espinales. Muy bien, serían fibras córtico-espinales. Entonces, yo en base a eso podría encontrar las fibras córtico-espinales si yo disecaría un poco esta zona. Sí. Y hay una estructura que sí se ve esa diferencia. Que fibras que van de superior a inferior. Estas serían fibras córtico-espinales. Y estas fibras que ustedes están viendo que van de medial hacia lateral son fibras córtico-pontino-cerebelosas. Porque se van a dirigir por medio del pedúnculo cerebeloso medio hacia el cerebelo. Hacia acá, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué otras estructuras también estoy viendo acá? Entonces, acá también obviamente estamos viendo una pequeña núcleos, ¿no? Acá estamos viendo este 5. ¿Qué núcleo creen que es ese 5? Más o menos. Muy bien, es el núcleo facial. Entonces, me baso o me ubico en base a quién? Al núcleo abducens, obviamente, ¿no? Porque ahí vamos a encontrar a ver a su haz sufependimario del núcleo del nervio facial, ¿no es cierto? Mira, ¿ven? Claramente. Entonces, este sería llamado el. Si yo les pongo entonces, si eso es eso, entonces, ¿esto qué sería? ¿Nervio facial? No. El colículo facial, muy bien, ¿no? Entonces, ese debería ser su respuesta. Entonces, si acá yo le pondría una pequeña rayita, ¿qué surco sería? Ahí. Sería el surco limitante. Y acá estaría el surco mediano, ¿no es cierto? Ya, lo demás sí no se va a poder ver, ¿no? Acá, en cambio, si le ponemos una rayita, sí debería ser el surco limitante, ¿no es cierto? Entonces, el núcleo del nervio facial es un núcleo muy importante. ¿Por qué? Porque va a llegar ahí va a llegar fibras corticonucleares. Y esas fibras corticonucleares se van a distribuir hacia ambos núcleos por igual. Fibras de la porción de la cara, ¿no? Porque van a inervar la función motora de la cabeza, ¿no es cierto? Por lo menos los músculos faciales de esta zona, ¿no es cierto? Entonces van a ser bilaterales. O sea, de la porción inferior de la cara, 2/3 inferiores, van a ir
al núcleo del mismo lado y también al núcleo contralateral. Y va a pasar también en las porciones superiores. Van a ser bilaterales. Por lo tanto, si se lesiona un núcleo facial de un lado, superior o inferior al núcleo. depende, ¿no? La parálisis level es después de la emergencia. Es después de la emergencia de los núcleos faciales. O sea, sale el núcleo facial y acá está saliendo esto. Entonces, a nivel de acá sería el de parálisis de Bell, porque ya está formado el nervio, pues ya están todas las fibras pasando solo a este segmento. Entonces ahí sería una parálisis de hemicara completa. En cambio, si sería del nervio cráneo, del nervio facial, sería central. O sea, solo se afectaría los 2/3 inferiores, ¿no es cierto? Porque el tercio superior es bilateral. Eso no se debe olvidar. El tercio superior es bilateral. Chicos? Y acá también encontramos aquí al núcleo del nervio abducens. Ese núcleo del nervio abducens es un núcleo muy importante también, porque se nos va a llegar a dar, conjugar la mirada lateral. ¿Cómo es la mirada lateral? Obviamente ya sabemos que el centro de la mirada lateral es el área pretectoria, pero también nosotros también debemos acordarnos que ese núcleo, ¿cómo se conecta al núcleo del nervio oculomotor? Entonces se conecta por medio del fascículo longitudinal medial. Ese entonces va a ser un punto de unión para que ambos converjan al mismo tiempo, ambos tengan una misma función, chicos. Entonces eso tampoco se olvide, ¿ya? Entonces acá también estamos viendo otras estructuras, ¿no? Pueden ver esto, y acá también lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento, porque esto es también un corte pontino. Entonces, esto que están viendo acá como 14 sería llamado también el cuerpo trapezoide. Entonces, esto sería una decusación de qué fibras. De fibras auditivas. Acá también obviamente estamos viendo fibras corticoespinales, fibras corticopontinas, ahí también. Acá estamos viendo de los nervios vestíbulo-cocleares. Y acá estamos viendo un pequeño detalle. ¿Qué es esto? Acá el 1. ¿Ven? Fascículo longitudinal medial. Probablemente. Muy bien. Este sería el fascículo longitudinal medial. Ahí como dice, pone el FLM todavía te lo ponen como para ayudarte, ¿no? Entonces, lo que le estaba diciendo de dónde se ubica ahí, sí también debería verse. Acá también, solo que acá no lo han señalado con tanta precisión, ¿no? Entonces, el fascículo longitudinal medial lo vamos a encontrar a ese nivel cercano. Bueno, acá el cuarto ventrículo sería, ¿no? Ese era el que unía a las funciones del oculomotor con el abducens. También, en la mirada lateral. Pero también va a ser para unir con los núcleos vestibulares, con los movimientos de los ojos. Es el reflejo optocinético, el que se mueve por el sonido. Ajá, cuando nosotros escuchamos, movemos la cabeza en base a eso, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos, también movemos la cabeza. Entonces está integrado también el fascículo longitudinal medial. ¿Ya? Entonces, acá me he olvidado de decirles un núcleo muy importante. ¿Qué hora es por si acaso? 42, doctor. 42. Entonces voy a terminar con esta parte, ¿ya? Entonces, acá también nosotros deberíamos ver otra estructura, ¿no? Entonces, acá, aparte de los núcleos que hemos visto, debemos ver otro núcleo que es parte del puente, ¿no? Que es el núcleo trigémino. Y el núcleo trigémino va a tener 4 núcleos, ¿cierto? Primero el mesencefálico, de superior a inferior, ¿no? El sensitivo y el motor. Y el último, el fascículo espinal del trigémino, ¿no es cierto? Entonces, el motor y sensitivo del trigémino van a estar saliendo por esta zona que estamos viendo ahí, ¿no es cierto? De 11-10, 11-10, ¿no? Entonces, eso va a ser su emergencia de esos fascículos del nervio o del núcleo trigémino. Entonces, ¿cuál es la función del núcleo sensitivo del trigémino? El tacto ligero. Prácticamente una función parecida aquí al lemnisco medial. De tacto discriminativo, ustedes quieren saber de esa manera, ¿no? Pero de la cara, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de médula espinal, hablamos de toda la parte inferior a la cabeza. ¿Ya? Y obviamente la motora, que va a ir hacia dónde? Hacia los núcleos de los nervios, hacia los músculos masticadores, ¿no es cierto? Hacia los músculos masticadores. ¿Ven, chicos?
Entonces vamos a ir sacando esto acá. Vamos a ir yéndonos a bulbo. Es bulbo, claro. Chan, chan. Ay, ¿qué es que esta parte cómo es? Allá, hipoglosas, pirámides, 8, ya. Listo. Entonces, acá también vamos a ver la representación del cuarto ventrículo en base a las alas del cuarto ventrículo. Entonces, lo que tenemos acá, entonces, ¿qué ven esto? ¿Ven esa trayectoria? Entonces, hay que ubicarnos. Entonces, este sería parte del cuarto ventrículo, pero su porción vulvar. Entonces, acá estamos viendo dos núcleos muy importantes. Entonces, el núcleo más importante, más medial, cercano a la línea media del cuarto ventrículo de la porción vulvar es el núcleo del hipogloso, o el ala blanca interna. Entonces, este es el núcleo del nervio hipogloso. Y ven su trayecto cercano al menisco medial y cercano a ¿quién? A las pirámides. Estas son las pirámides vulvares. Estas son las pirámides vulvares. Entonces, acá, lateral, entonces vamos a encontrar ¿qué? Aquí, al núcleo del nervio, motor dorsal del vago, ¿no es cierto? Que tiene inervación parasimpática, ¿no es cierto? Ahí lo están viendo, ¿no es cierto? Es el núcleo motor dorsal del vago. Ven su trayecto, hacia dónde se dirige, y esto entonces, miren, entonces su salida sería por el surco posolivar, y acá salida por surco preolivar. Entonces, ¿qué sería esto? Esto es la el oliva. montículo. Obviamente, si yo les pongo la aguja acá, La oliva. de la respuesta debería ser la oliva. Y este obviamente sería el núcleo olivar inferior. ¿Ven ahí? Todo grande es el núcleo olivar inferior, como estamos viendo ahí, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué sería el 7 entonces? ¿Qué? Vestibular. El núcleo vestibular o el ala blanca externa también le dicen, ¿no es cierto? ¿Y el núcleo vestibular? ¿Qué núcleo vestibular sería? Inferior. Superior y Inferior. inferiores, ¿no es cierto? El superior está En puente, claro. Sería el inferior y el medial, ¿no es cierto? El inferior y el medial, ¿no? Porque existen 4 núcleos vestibulares. ¿Ya, chicos? Listo. Es el 4 por si acaso. Ah, ya. Entonces, acá también vamos a encontrar el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Ven ahí? Ese es el pedúnculo cerebeloso inferior. Un lugar muy importante por donde va a llegar la fibra facial cerebelo. ¿Incluido quiénes? La vía espinocerebelosa dorsal llega por ahí, ¿no? Porque la vía espinocerebelosa ventral va hacia dónde? Hacia el pedúnculo cerebeloso superior, ¿no es cierto? Y me dirán, doctor, ¿y qué es la función de esta oliva? ¿Se han preguntado? ¿La oliva inferior? Creo que es propiocepción. La función de la oliva inferior es una estación de retroalimentación. Son fibras que van a descender a la oliva y después se van a dirigir hacia dónde, ¿a la médula? No se dirigen a la médula, se van a dirigir hacia el cerebelo para tener un mayor control acerca de esas sensaciones que se emiten a nivel de la corteza. Es muscular voluntario, ¿no? Movimiento muscular voluntario. ¿De cuál? De las olivas. Muscular voluntario, ese para mí sería más involuntario, porque cuando tiene más relación con el cerebelo, todo es más involuntario, así como la propiocepción inconsciente. ¿Ya? ¿Alguna cosita más? Acá creo que no. Doctor, no se puede ver los núcleos de los nervios, tanto espinal y Acá no. Me tendré que pedir del doctor la maqueta. Al doctor le voy a pedir la maqueta, ¿ya? Este ya